La primera opción y la más fácil es directamente comprar una máquina levantacristal nueva, pero en este caso valían arriba de 2000 pesos, así que no me pareció que valiera la pena. La segunda opción es comprar un kit de reparación de levantacristales, pero está casi la mitad de la máquina completa, así que tampoco vale la pena. Así que opté por comprar un cable de freno de bicicleta, que ronda los 90 pesos, porque los kits de reparación muchas veces ni siquiera vienen cortados, así que uno tiene que adivinar el largo original de los cables. Esto es importante porque cuando se rompe, se apelmaza y se doblan y uno tiene que buscar la medida. Para hacer esto, con una pinza uno puede enderezar el cable viejo y así medirlo. Primero sacamos el panel de la puerta, que va la mayoría con unas grampas que van en esos agujeritos y con dos tornillos Phillips, uno arriba y uno abajo. Ahora tenemos que sacar los remaches que sujetan el mecanismo a la puerta y otros dos remaches que sujetan la manija. Tengan cuidado porque si el cable está cortado, seguramente les pasa como a mí y el vidrio baja y sube, así que se puede llegar a romper. Traten de trabarlo con algo. En mi caso no fue necesario porque estaba muy sucio y se sostenía solo. Para sacar los remaches vamos a usar una agujereadora con una mecha para metal. Cuando ingresa la mecha, giramos un poco la máquina para que coma un poco más el remache. Ahora agujereamos los remaches más arriba. Dicen que en algunos mecanismos vienen con tornillo, pero en mi caso venía remachada. Me parece que la máquina no es la original del auto. Ya la han cambiado. Lo que me da un motivo más para no comprar la máquina completa porque se nota que es de bastante mala calidad. A veces cuando agujereamos podemos sacar un pedazo del remache. A veces queda dentro. Le damos un poco más abajo para sacar lo que quedó del remache. Ahí, como podemos ver, pongo la máquina un poco de costado para que coma el remache. Cuando nos queda el remache en la mecha, lo sacamos con una pinza. Ahora sacamos la manija del levantacristal y sacamos los últimos dos remaches que sostienen el mecanismo de la manija. Y listo, ahí nos quedó completamente liberada la máquina levantacristal. Yo usé una cuña de plástico para evitar que se me cayera el vidrio. Ahora con una punta Torx 30 sacamos los tornillos que sujetan el vidrio. Yo uso una llave crique muy chiquita, pero pueden usar lo que les resulte más cómodo. Acá tenemos el primer tornillo y noté que tenía la rosca un poco redondeada. Se ve que no tuvieron mucho cuidado cuando lo pusieron y se les cruzó la rosca. Por suerte todavía atornilla bastante bien. Y acá tenemos el segundo tornillo. Este por suerte está intacto. Acá podemos ver que la planchuela metálica va atornillada al soporte del vidrio y eso es lo que lo sujeta. Ahora sacamos la máquina de la puerta, sale hacia la izquierda por el agujero de abajo de todo. Primero sale la parte que sujeta el vidrio y después la parte que sujeta la manija. Acá podemos ver que se cortó el cable y se apelmazó. Para medirlo y cortar otro igual hay que enderezarlo con una pinza y si llega a sobrar no importa, después se puede cortar el sobrante. Cuando se arma uno se da cuenta cuál es el largo que tiene que tener. La parte interna de la rueda que enrolla los cables va remachado, así que hay que sacar los 4 remaches. Acá tenemos el primero de los remaches. Y ahí terminamos con el último de los 4 remaches. Y ahí sale la chapa que sujeta el mecanismo. Atrás en el plástico lleva unas chapitas que van entre remache y remache.
Este metal es el que gira y hace fuerza sobre la rueda de plástico y hace que se mueva el mecanismo. Ahora tenemos que sacar la ruedita. Yo me tuve que ayudar de una pinza de punta porque estaba toda pelmazada con el cable metálico. Y ahí por fin salió. Vemos que todo el cable está enredado. Lo vamos a tener que enderezar para medirlo y cortar otro igual. Esto pasa cuando le siguen dando con la manija a pesar de que el cable ya se cortó. Eso hace que sea mucho más difícil después medir el cable porque hay fragmentos que se pierden. Ahí vemos la ruedita que tiene un montón de pelitos de metal del cable. Hay que sacarlo con mucho cuidado con una pinza y limpiarlo bien para que después el cable nuevo pueda pasar bien en esa parte. Acá vemos el cable que compré a 90 pesos. Compré dos, pero con uno me alcanzó y me sobró. Uno de los extremos del cable de freno de bicicleta va a venir con una traba. La otra traba la hacemos con un pedazo de remache. Lo pasamos por el cable y lo apretamos muy fuerte. Primero tenemos que poner los cables al mecanismo que va sujetado al vidrio. Eso es lo que va a sujetarlo y que va a hacer que suba y que baje. Ahí tenemos el remache apretado ya con una pinza, bien fuerte porque si no se puede salir. Y ahora con una pinza de punta lo ingresamos al lugar donde va a estar alojado. Ahora colocamos el otro extremo del cable de acero por el cobertor de plástico hasta que salga por donde va a estar la ruedita, que es donde actúa el mecanismo de la manija del levantacristal. La otra parte que ya pusimos, controlamos que tiremos de los dos lados y que no se salga. Eso es muy importante porque va a hacer mucha fuerza el cable. Ahora pasamos el cable por las rueditas plásticas, que es por donde va a deslizar, y así nos tiene que quedar. Sale de ese mecanismo, pasa por los protectores plásticos hasta donde va a ir la ruedita, y del otro lado lo mismo, pasa por la ruedita plástica, por el protector y queda fuera. En los extremos va con esos resortes. Ahora damos vuelta a la máquina y ahí nos quedan los cables que tenemos que enrollar. Uno es más corto, ahí ya le puse la trabita, y el otro es más largo, ese no le vamos a poner la trabita por ahora. Ahora tiramos del cable que tiene la traba, y ahí vemos cómo se mueve el mecanismo, de manera tal que nos quede el que no tiene la trabita corto y el que tiene la traba quede largo. Ahora ponemos la traba en la parte de abajo de la ruedita y enrollamos todo hasta que nos quedemos sin cable. Vemos que la parte de arriba tiene dos protuberancias de plástico. Eso tiene que ir del lado de afuera. El lado plano va abajo apoyando en la parte de plástico negra. Este procedimiento yo lo hice muchas veces en muchos mecanismos, sean manuales o eléctricos, es muy parecido. Hay que hacerlo con mucha paciencia porque está medio engrasado y se resbala de los dedos. Pero bueno, de a poquito lo vamos enrollando hasta que queda por completo enrollado. Ahí vamos dando vuelta a la rueda porque las partes de plástico que sobresalen tienen que ir para arriba. Ahí ingresamos la ruedita bien a presión, giramos bien a presión en el cable y vemos que el otro cable, el corto, me quedó un poco largo, pero no importa. Así que bueno, si no lo saben al largo del cable, lo pueden hacer así a ojo y después lo van recortando. Ahí vemos que ahí quedó para recortar. Primero ponemos el pedazo de remache que cortamos. Cortamos el sobrante con un alicate y ahora apretamos el pedazo de remache para que quede sujeto. Así queda bien fijo. Yo le di con esta pinza y después también le di con la pinza de punta para que quede bien sujeto. Ahora corto el sobrante. Ahora con la ayuda de una pinza de punta
ponemos la traba en la ruedita en la parte de arriba. Así ya queda fija. Ahí vemos cómo entra la trabita. Entra bastante a presión, pero mejor que sea así. Y así nos tiene que quedar. Ahora le ponemos grasa. En este caso siempre es recomendable cuando se le pone grasa a plásticos o gomas usar algo a base de silicona. Pero en este caso son plásticos muy duros y nunca tuve ningún problema usando casi cualquier clase de grasa. Ahora para sujetar el cobertor de metal yo usé tuercas y tornillos que compré precisamente para esto. Pero bueno, pueden ir con la chapa a alguna bulonera y conseguir algo que vaya. Yo preferí usar esto en vez de remaches porque como es de plástico la otra parte, me pareció que iba a debilitar más la superficie. Además no va cualquier clase de remaches. Yo puse las tuercas del lado de adentro, del lado de la chapa. Con dos alcanza y sobra. Yo le puse los cuatro, pero bueno. Y ahí probamos la manija y hacemos funcionar el mecanismo. Esto es muy importante porque si quedó flojo alguno de los remaches que le pusimos de traba en los cables, no va a andar. Ahí lo giramos y vemos que sube y baja perfecto. Ahora con un lubricante a base de silicona, en este caso yo uso silicona aromatizada, le pongo a todo el lugar que va a rozar cuando sube y baja el vidrio. También a las rueditas de plástico. Y ahí quedó perfecto como para colocar. Ahora vamos a necesitar 6 remaches con arandela para que agarren mejor y la remachadora. Ahora subimos el vidrio, le ponemos una cuña de plástico para que no se baje y ahora metemos el mecanismo. Primero la parte larga metálica y después la parte de la manija. La parte de los cables se puede doblar para que facilite el ingreso, pero no tire mucho del mecanismo porque se puede llegar a salir. Esta parte la acelero pero no la corto para que puedan ver en tiempo real cómo cuesta acomodarla. No es muy difícil, pero bueno, hay que ir maniobrándolo por atrás y lo vamos girando hasta que podamos parar la parte metálica, así la remachamos. En cuanto centramos uno de los agujeros, podemos poner uno de los remaches. Los remaches de arriba no los puse por completo para que me permitiera cierto movimiento para poner los dos remaches de abajo. Ahora sí, remachamos los de abajo y podemos volver arriba y terminar de remachar los otros. Ahora ponemos los dos remaches de la manija y los remachamos. Ahora vamos a poner y a ajustar los tornillos Torx que sujetan a la ventanilla del mecanismo.
Yo tuve que comprar varios de estos clips que salen aproximadamente 30 pesos. Los pude conseguir cerca de mi casa, pero a veces cuesta conseguirlos. Son genéricos. Y lleva varios. Si no los ponen, va a hacer bastante ruido la puerta. Habíamos que le habían puesto unos blancos que no son los que lleva. Yo le puse los negros que van a presión y son los que le van perfecto. Y ahora se nota que hace menos ruido la puerta. Primero acomodamos el pestillo de la traba de la puerta. La parte más grande va para el lado de adentro. La manija de apertura interna de la puerta también la tienen que conectar, va con un fierrito que va a presión. Ahora le vamos dando golpes con la palma de la mano a todo el panel de la puerta para que vayan encastrando todos los clips que le pusimos. Ahora le ponemos el tornillo de arriba, que es un Phillips. Y el tornillo de abajo. Y abajo de la puerta lleva dos tornillos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y acá tenemos el último tornillo. Ahora ponemos el embellecedor de la manija de apertura interna, que va a presión. Ponemos la manija del levantacristal, que va con un tornillo. Y arriba lleva un embellecedor que va a presión, con unas trabitas plásticas. Y acá vemos cómo quedó funcionando el levantacristal. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.